periodista de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros como Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, libros de referencia, a pesar de que han sido publicados hace muchos años y que están más vigentes que nunca, como Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan. Los saludo desde las afueras de Palacio Nacional, aquí es donde le sigo pidiendo a usted que nos está viendo y escuchando, que nos ayude con los likes, lluvia de likes, likes, para que circule esta transmisión. Si le quitan el like, vuélvale a dar like. Muchas gracias por su respaldo, mi querido Paco. Buenos días, ¿cómo estás? Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Ya empezando otra vez el calorcito acá en mi tierra, pero bien, muchas gracias. Fíjate, es que tocaste dos temas. Primero, vamos a ponerle orden, el de María Eugenia Campos Galván, la gobernadora de Chihuahua, que está desaparecida. Ciertamente tiene como 10, 12 días que se fue, independientemente de que está ganando salario sin trabajar. Debemos aclarar algo, Vicente. El problema empieza el 22 de marzo de 2023. ¿Y por qué me refiero al 22 de marzo de 2023? Entonces, casi en secreto, pues es una sesión pública, pero casi en secreto, los diputados locales del Partido Acción Nacional, del PRI y de Movimiento Ciudadano aprobaron por mayoría otorgar a la gobernadora de Chihuahua hasta 21 días al mes, escúchame, ¿sí? Para ausentarse del cargo sin pedirle permiso a la legislatura, sin avisar al Poder Judicial, solo con que ella le diga a alguien en su oficina, voy a estar fuera, ahí te encargas del changarro. De manera expedita, sin presentar anteproyecto a todos los diputados, excepto los del PAN, se llevó al Pleno esta modificación al artículo 91 de la Constitución Estatal. Y estipula que solamente de rebasar los 21 días se tiene que presentar una solicitud de permiso al Poder Judicial. Así que bien, ella puede desaparecer 21 días sin nada y luego estar otros 10 días en su oficina despachando y desaparecer otros 21 días. O sea, solo si se pasa de los 21 días, tiene que avisar, pedir o presentar una solicitud de licencia para ausentarse del cargo a la legislatura de Chihuahua, Vicente. Así que tienes una reforma tramposa, constitucional. La aprobó la Cámara de Diputados y luego la aprobó la mayoría de los ayuntamientos del estado de Chihuahua. Así que yo recuerdo debate interno, Morena se opuso a todo esto, pero finalmente tenían mayoría, fueron PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, y así que Maru Campos se puede pasear 21 días cada mes, Vicente, cada mes. Cada mes se puede pasear 21 días sin pedir autorización al Congreso, después regresar 9 días a trabajar y después al siguiente mes otros 21 días. Es una locura, pero así es, Vicente, es la ley, y pues el PAN controla todo eso. En esa época, en marzo de 2023, se pasó prácticamente por alto porque se hizo ahí en la legislatura. Si no hubiera sido por algunos diputados de Morena, se habría desconocido esta reforma constitucional que concluyó con 23 votos a favor, la apoyaron, 8 en contra, ¿sí? Los de Morena, y ninguna abstención. Así que es un dictamen, fue un dictamen y ahora ley muy peculiar que se presentó como primera instancia para regular el tema de los viajes del jefe o jefa del Poder Ejecutivo dentro y fuera del país, porque Maru Campos puede viajar fuera del país mientras no rebase esos 21 días. No rebase, y es el artículo, yo te decía, 91 de la Constitución de Chihuahua. ¿Qué dice ese artículo? La persona titular del Poder Ejecutivo no podrá separarse por tiempo alguno del ejercicio de sus funciones ni salir del territorio nacional por más de 21 días consecutivos, sin licencia del Congreso. O sea, si tú cumples 21 días y al 22 regresas a la gubernatura y dices,
tengo ganas de trabajar 9 días, pues te sientas a despachar 9 días y te vas otra vez. Esto quiere decir que durante 21 días la gobernadora en este caso podrá viajar sin la necesidad de presentar una solicitud de aprobación al Congreso, sin avisar al Poder Judicial, y solamente que se vaya fuera del Estado, debe presentar un informe al legislativo durante los siguientes próximos 15 días. Así que tú sabes, eso es una maravilla. Puedes trabajar nada más 9 días al mes y después hacer lo que se te pegue, literalmente hablando, Vicente, la gana. Ahí está la trampa, pero pasó inadvertida esta modificación a la Constitución del Estado de Chihuahua. ¿Por qué? Pues primero porque Maru Campos destina miles de millones de pesos al pago de la prensa. Miles de millones, incluidos los periódicos más importantes del Estado de Chihuahua. Dos, porque hay una prensa que además de los dineros que recibe, o el dinero que recibe, también está empeñada en ocultar todo lo que hacen los gobernadores o los gobernantes del Partido Acción Nacional. Así que ahí tienes todo el caldo de cultivo. Por eso no nos enteramos de muchas cosas que hacen en Chihuahua, porque la gobernadora, aquí hemos dado a conocer cuánto paga, y cada que está en un problema, como el reciente de los agentes de los elementos de la CIA, ella suelta dinero como si fuera pan de dulce, Vicente. Así que tienes todo ese caldo de cultivo que yo supongo que, o es mi deseo, de que el próximo gobierno de Chihuahua, incluido el poder legislativo, pongan orden a eso, porque eso sí es un desastre, Vicente. Por trabajar legalmente 9 días. ¿Sabrán de esto los periodistas que la defienden, como Ciro Gómez Leiva y todos estos personajes? Vicente, hace mucho, fíjate, Vicente, yo aprendí hace mucho que algunos periodistas como esos viejos, con una buena cantidad en sus cuentas bancarias, se olvidan hasta de su nombre. Así que, Vicente, nunca lo van a decir. Por eso se me hizo interesante en estos días que la senadora Andrea Chávez tiene razón. De pronto Maru Campos se desapareció, ciertamente por el problema de los agentes de la CIA, pero tiene una razón, un fundamento que nadie, o que desconocemos la mayoría. Las reformas aquel 22, 23 de marzo de 2023. Así que, y los periodistas, Vicente, ya los conocemos. Bueno, lo vimos cuando el tema de los agentes de la CIA, prácticamente todos la defendieron. Todos están luchando contra el crimen organizado. Es la única que da resultados. Y cambiaron la narrativa, Vicente. Y está pendiente todavía quien llegue a la gubernatura de Chihuahua y al poder legislativo, ver lo de los salarios del gobernador o la gobernadora, que hasta donde entiendo son 3 veces más que el de la presidenta de la República, Vicente. Ahí tienes nada más. Ese es el tema de Chihuahua para empezar, Vicente. Buenos días. Buenos días, mi querido Paco. Déjame también darle la bienvenida al querido Jaime Hernández, que ya llegó el maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, como corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube No Apto para Cínicos a partir de la 1 de la tarde. La cita es el No Apto para Cínicos con Jaime, con Gildy, su compañera de vida, periodista también de larga trayectoria, y a quien saludamos con mucho gusto. Recuerde que a las 5, por cierto, también están las videocharlas cruzadas del maestro Paco Cruz en los canales de Julio Astillero. Querido Jaime, buenos días, feliz inicio de semana. ¿Cómo anda, Jaimito? Llegando de Acapulco, que mis fuentes bien enteradas me dijeron que viernes, sábado y domingo andaba en Acapulco. Mentira, mentira cochina, mentira cochina. ¿Cómo anda, Jaimito? Oye, menudo fin de semana, cuántas cosas han ocurrido. No, es que yo vengo con un retraso en términos de difusión de noticias, pero claro, todo se me queda ahí atrapado porque uno no, yo tengo lo que se conoce como defecto profesional de que no dejo pasar las cosas sin enterarme, procurando en la medida de lo posible ir a fondo,
pero se me hace muy interesante todo lo ocurrido y durante este fin de semana para mí ha quedado patente y yo creo que para una importante eh, número de la población internacional ha quedado patente que Donald Trump se convirtió en una pesadilla para este mundial de fútbol. Las muestras de rechazo, de protesta de los jugadores, sobre todo los tricampeones del mundo, Brasil, que han protestado porque en las entrevistas con periodistas no se les permite hablar en español y no permite la FIFA que les hagan pregunta en español. Esto ha desatado las iras de la selección brasileña que ha dicho, no vamos a dar ya más entrevistas porque si ustedes nos ponen como condición hablar solo inglés y que nos pregunten solo en inglés, no vamos a hacerlo. No vamos. Y esto a pesar de las amenazas de la FIFA que les han dicho, esto les va a costar muchísimo dinero. Y si no nos importa un carajo, no vamos a someternos a estas reglas estúpidas, Y ¿no? tampoco quieren dar entrevistas a medio tiempo, porque dicen, oye, Exacto. el medio tiempo no es así de vámonos a acostar un rato, no, es parte del partido y están enojados muchos porque creo que Vinicius, la gran estrella de la selección, no quiso dar una entrevista a los medios como se lo ordenaba la institución organizadora, la asociación organizadora, y bueno, pues ahí también otra controversia, Jaime. Sí, y yo creo que esto habla mucho de cómo hasta qué punto poco a poco se va haciendo realidad esta esta versión de que estos mundiales de fútbol van a ser los peores en la historia reciente de estos mundiales de fútbol. Y en otro sentido, también hay que ver cómo, tú sabes, generalmente la opinión pública internacional siempre está distraída, perdón, por asuntos domésticos, asuntos internos, y ha llamado la atención mucho la forma en que muchos medios de comunicación hacen la valoración de Claudia Sheinbaum, la presentan como una líder internacional realmente bastante coherente, bastante inteligente, y ponen como, digamos, como elementos de juicio. Uno, la decisión de donar los boletos que se le asignaron a ella, a chicas que nunca en su vida habrían podido pagar esos boletos. Dos, la decisión de no asistir a la inauguración y al Juego de México, porque ustedes saben que la presidenta ha dicho que ella no podía darse el lujo de irse a un partido mientras millones de mexicanos que no pueden pagar ese boleto están impedidos de ir. Oye, Y es, Jaimito, sí, y luego, esos que criticaron a la presidenta aquí, en México, por no ir ¿cómo no se atrevió a dejar solo a Infantino? Cabrón, ni fue Trump, ni fue Carney a sus inauguraciones respectivas, así es. y no veo a estos periodistas levantando la voz, indignados. Al contrario, Trump siguió la misma línea que Claudia Sheinbaum y el primer ministro de Canadá por ahí mismo. Aunque yo sospecho que en el caso de hecho de Trump no se atrevió a ir porque sabía muy bien que corría el riesgo de que lo abuchearan, en el estadio. Y llama la atención esta valoración que se hace de Claudia Sheinbaum, y se ha presentado como básicamente una condena bastante inteligente, bastante diplomática de la presidenta contra los precios elevadísimos de la FIFA en los estadios. 2, contra la excesiva mercantilización de este mundial de fútbol. Sí, la presidenta ha cumplido, se ha fotografiado junto al señor Infantino, pero esto no quiere decir que ella suscriba todos los abusos que ha cometido la FIFA, excesiva de comercialización, por ejemplo, estos 25 minutos para refrescarse, para hidratarse, que la mayoría de las cadenas de televisión ya han aprovechado para meter ahí publicidad, excesiva publicidad. Esto ya ha hartado a la gente aficionada y entonces esto realmente demuestra que hay una condena generalizada
hacia estos que ven al mundo la mejor manera de cómo sacar partido, cómo mercantilizarlo. Y precisamente ayer se conoció, ustedes saben que el presidente Donald Trump ha puesto los jardines, ha dispuesto los jardines de la Casa Blanca para una especie de carpa monumental, para que haya luchas de la UFC espectáculos de motos dentro de los jardines de la Casa Blanca. Bueno, ayer se descubrió que poco antes de autorizar esto en los jardines de la Casa Blanca, el presidente Trump se convirtió en accionista de la UFC. Quiere decir esto que el presidente Trump está utilizando instalaciones federales del gobierno que se cuidan, se protegen con impuestos de los ciudadanos en beneficio personal. Una raya más al tigre, ¿no? Y también llama mucho la atención esta actitud de muchos ciudadanos en Tijuana con la selección iraní. Es fabulosa. Irán distribuyó desde ayer o antier un video en el que muestra realmente el agradecimiento, el amor del pueblo de México hacia su selección. Y dice en el video, muchos pensábamos que nuestra selección se iba a enfrentar a caras alargadas, a caras de disgusto o rechazo. Ha sido todo lo contrario en México, donde nuestra gente ha sido recibida, le llevaban hasta comida. Es decir, el pueblo mexicano sabe muy bien quiénes son los auténticos héroes de esta guerra que, por cierto, ayer ya se firmó el memorándum de entendimiento después de intensas negociaciones en las que literalmente Irán ha ganado todo, ha impuesto sus condiciones porque Trump sabe que le está yendo muy bien, digo, muy mal en esta guerra. El único problema es que todo mundo duda de si acaso este acuerdo de paz, este principio de entendimiento puede llegar a buen puerto, porque hoy mismo el secretario de Defensa de Israel ha dicho que no se van a retirar de los territorios ocupados, no se van a retirar del sur del Líbano. Y ya empezamos, entonces la pregunta es, ¿realmente va a conseguir sobrevivir este acuerdo hasta el próximo viernes? Que es cuando se firma en Ginebra, en Suiza. Por cierto, ya empezaron las protestas masivas brutales. Hay enfrentamientos en Ginebra por la cumbre de los G7. Hay protestas generalizadas por este mundo que insiste en imponer las reglas del neoliberalismo y sobre todo soslaya, ignora genocidios como los ocurridos perpetrados en Gaza, ignora el hecho de que Estados Unidos e Israel desataron una guerra injusta contra Irán, y es posible que el propio presidente Trump acuda a Ginebra porque el próximo viernes se firma este acuerdo de paz. No sabemos si con la presencia de algún representante de Irán o van a firmar a la distancia desde Teherán. Así es que ha sido un fin de semana bastante pródigo en noticias, pero son noticias que te desvelan hasta qué punto el mundo ha cambiado, hasta qué punto México se ha convertido en un referente de esta política humanista, como Claudia Sheinbaum destaca hoy, se ha convertido prácticamente en el ejemplo, en la líder que todo mundo está observando muy de cerca, porque es una presidenta que por primera vez en mucho tiempo, en el caso de México, está comulgando con la idea de por el bien de todos, primero los pobres. Así es que así arranca esta semana, queridos amigos, y vamos a ver, apenas estamos adentrándonos en el Mundial, seguramente habrá más protestas, habrá más reacciones, y pues a ver qué ocurre, amigos. Discúlpeme, buenos días, discúlpeme. Vicente está justamente entrando a Palacio Nacional para llegar al Salón Tesorería, desde donde transmitimos la mañanera, o la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo transmite la mañanera. Así que mientras, déjeme decirle, Jaime es tan obsesivo, de veras, que ayer me impresionó. Es que déjame platicar, es bien interesante, para que cuando Jaime dice que no se separa nunca de la información,
Ayer le mandé una información de que habían llegado a un acuerdo de entendimiento eh, Estados Unidos e Irán con los términos. No, de veras, me sorprendió porque de pronto me bañó con un mar de información ahí, todo prácticamente ya digerido. Así es, Jaime, de obsesivo con la información, como eran los viejos periodistas. Pero fíjense, para que no me salga de lo que hablaba Jaime del Mundial, yo voy a aportar dos cositas, no sé cómo las ve Jaime, pero yo recuerdo que poquito antes del Mundial, Carlos Loret de Mola decía, ya saben, esas cosas que tiene él, que este mundial en México iba a ser para narcos porque por los precios prohibitivos para entrar al Estadio Azteca, o Estadio México, o Estadio Banorte, como le quieran llamar, y para mí siempre va a ser el Estadio Azteca. Pero y yo dije, por primera vez concuerdo cuando vi quiénes estaban, qué personajes, y yo dije, por primera vez concuerdo con Carlos Loret. Ahí estaba Ricardo Salinas Pliego, sí, que ese tema de la perra de Trump tenemos que discutirlo porque de pronto nunca supo por dónde llegó, nunca supo, y ese tema se ha colocado como tendencia durante por lo menos 4 o 5 días y le va a dar mucho. Es un fenómeno para que él entienda lo que pasó, pero bueno, estaba con él, con Loret de Mola, y luego vi Alejandro Moreno Cárdenas, Vicente, y sé que ya Vicente está por ahí escuchando. Vicente, es que retomé un poco el tema del Mundial porque les decía que el Loret decía que este Mundial iba a ser para narcos, porque solamente ellos iban a poder pagar las altas entradas al Estadio Azteca, y cuando vi los personajes que fueron, digo, pues sí, Ricardo Salinas Pliego, Alejandro Moreno Cárdenas y toda esa playa de gente de extrema derecha, y yo digo, ¿cuánta razón tenía Carlos Loret de Mola? Va a ser un mundial adentro del Estadio Azteca solo para narcos. Quiero ver si sostiene sus afirmaciones. Esa es una, y luego el otro de... Oye, Paco. Sí, Vicente. Y luego ahora que trabaja con Loret, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este muchacho? No. Este muchacho que trabaja con Loret, Claudio Ochoa. Que dice Ochoa. Que la presidenta ha decidido mover a Salinas Pliego como candidato rumbo al 2030 porque la idea es que no le va a alcanzar y que va a dividir a la oposición. Ahora, Salinas Pliego también es culpa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. No, bueno, de locos, mi querido Paco. De locos, pero fíjate, antes de llegar a eso, estabas platicando un tema bien interesante, lo del racismo de este hombre que ponías ahí, Ceci, de Televisa, ¿no? Que pedía toletear, Mauricio Imay, que pedía cargar con represión a quienes se manifestaban en la capital del país, y que amenazaban con boicotear el inicio del campeonato, este torneo internacional de fútbol, para que no nos vayan a multar. Y el otro caso que ligaste muy bien, de este ingeniero topógrafo, debo decir porque es ingeniero topógrafo, que se burló de la influencer china, que es un caso de racismo, clasismo, los dos. Mira, es que tú decías una cosa bien, bien importante. Cuando hay este tipo de eventos, salen todos los complejos, las inseguridades y creencias de algunas personas de la derecha mexicana. Son patrones emocionales muy arraigados. Cuando hablamos en ocasiones de racismo, de clasismo, es que decimos, cualquier cantidad de mexicanos sufre de esos problemas. De pronto parecen inofensivos, pero cuando te encuentras a personajes como Mauricio Imay, es durísimo. Seguramente ustedes recuerdan muy bien lo que pasó en San Salvador Atenco, que es lo que pedía. Es lo que pedía él, balas de goma, madrearlos, toletazos, apilarlos como animales, que es lo que hacía el PRI. Yo recuerdo mucho, porque me tocó cubrirlo, la represión en San Salvador Atenco cuando Enrique Peña Nieto era gobernador y Vicente Fox Quesada, el
el presidente. Y yo les voy a leer lo que yo escuché, porque es lo que reproduce un libro, lo que yo escuché de los policías en ese entonces y de reporteros de televisión. En este caso, de Jorge Zarza, de TV Azteca. Por eso no me impresiona Mauricio May, porque digo, es que así son en esas televisoras. Debieron haberlo corrido inmediato, suspendido, ¿sí? Pero lo que yo escuché, ¿sí? Había órdenes, eso decían, de romperles las nalgas a las mujeres por pendejas y putas. Lo estoy subrayando porque así lo decían. A las mujeres las obligaron a desnudarse o les desgarraron y arrancaron la ropa. Decían ellos, hay que desnudarlas a huevo. Y llegaron los toletazos, llegaron los gases lacrimógenos, llegó una represión violentísima, abusos sexuales, violación de garantías individuales, tratos inhumanos y degradantes, uso excesivo de fuerza. ¿Qué es lo que él está pidiendo? Balas de goma, tanquetas de agua. Es una especie de justicia que instigan los periodistas. En aquella época fue Jorge Zarza, les decía, señores policías, los están atacando, los están golpeando, se van a quedar así cruzados de brazos. Estaba instigando a la policía a violentar a los manifestantes. Bueno, pues Mauricio Imay no se queda lejos, que además es cobarde porque no se arrepiente, no ofrece una disculpa en serio. Dice, bueno, es como si yo ahorita dijera, por favor, señores, Vicente Serrano está obstruyendo la entrada a Palacio Nacional, hay que sacar los toletes, los gases lacrimógenos, hay que sacar las balas de goma para removerlo, y mañana que me reclame voy a decir, ay no, disculpen, es que no me entendieron. Lo que yo quise decir es que Vicente Serrano estaba obstruyendo la entrada a la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y quise decir que lo movieran, nada más, no. Voy a decir, hágame usted el refabrón favor. Así que ese tipo de periodistas, Vicente, son normales en Televisa, son normales en TV Azteca. Y yo te decía, Jorge Zarza, que en esa época era un periodista de ancla de TV Azteca, sigue trabajando ahí, pero ya no es parte de las estrellas. Y ahora Mauricio Imay, yo digo, eso es parte de lo que debemos de reconocer que hay en este país, Vicente, y que la derecha lo tolera. No lo dijo, lo dijo al aire. Lo mismo que Jorge Zarza en aquella época. Les voy a decir, por ejemplo, decía Jorge Zarza, es una verdadera vergüenza lo que estamos viendo en la televisión. Yo no sé qué espera el gobierno de Enrique Peña Nieto para dar una orden más fuerte y eficaz, precisa, para acabar, así lo dijo textual, estoy leyendo lo que dijo él, claro, lo tengo en un libro, pero lo dijo él, para acabar con estos hombres que están atacando. ¿Qué quería? ¿Que los mataran? ¿Que los aniquilaran? Están quedando los policías en vergüenza, están quedando en entredicho la autoridad del Estado de México y el gobierno federal. Eso fue el jueves 4 de mayo de 2006. Tienes a Mauricio Imay en 2026, 20 años después. Es la derecha, Vicente y Jaime, es la derecha, y tienes a este tipo, ingeniero topógrafo, que se supone que es una persona educada. Bueno, también se supone de estos dos periodistas, ¿no? Que son personas educadas que están pidiendo, uno, el clasismo y todos los complejos que tiene la sociedad mexicana. Algunos ciertamente parecen inofensivos, pero cuando los complejos generan malestar profundo y limitan la vida diaria, entonces salen con estas cosas. No, pues la regué. Tenemos años hablando de clasismo, de racismo, y tenemos que entender que los mexicanos somos así. Podemos decir, como dice la gente, no la mayoría, pero hay. Y el problema grave, Vicente y Jaime, es que hay en la televisión, en las mayores cadenas televisivas. Uno Televisa, el otro TV Azteca. Así que tenemos que buscar herramientas para educar a estas personas. No podemos regresar a la represión, pero no es que haya. Yo sé que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo jamás en su vida va a ordenar la represión. Ella fue parte víctima de eso, lo vivieron, nosotros lo hemos vivido, pero
Pero lo que debe preocuparnos es que hay personas con micrófonos que dicen eso, y lo mismo digo de Carlos Loret de Mola. Días antes de empezar el mundial decía eso, va a ser en el Estadio Azteca, va a ser un mundial para narcos, porque solo ellos van a pagar los boletos. Bueno, yo quiero que ver si hoy nos va a dar una explicación de esos narcos, que son Salinas Pliego, Alejandro Moreno, a quién más vi, Alessandra Rojo de la Vega, a Alfredo del Mazo Maza. Es decir, hay algo que en esta sociedad no funciona, y esa es esa derecha disfuncional que está buscando algo para decirse o represión o declaraciones fuera de contexto, y yo iba a decir declaraciones pendejas, pero lo retiro. Pero esos son, Vicente, Jaime, hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando en este país, con lo que piden. Prácticamente se les cebó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ordenara a la policía de la Ciudad de México reprimirlos como querían, pero esos intentos van a seguir, Vicente y Jaime, y eso debemos entenderlo en ese marco de las estructuras de pronto decimos, no, eso no existe en México, somos bien buenas personas con los extranjeros, o en este país pedir represión cuando nos han reprimido históricamente, no, eso no hay, no, eso existe, existen los micrófonos, y cuando los descubren, o los descubrimos todos, de pronto existe esa disculpa, o ese proceso de disculpa. ¿No? No, hombre, no, eso no fue lo que quise decir. Me sacaron de contexto, o este ingeniero, que él, hay que decirlo, como quiera que sea, reconoce que la regó, pero como dices tú, Vicente, eso no basta, Vicente y Jaime. Así es, porque bastaría nada más con no hacer pendejadas o decir pendejadas. Bueno, aunque creo que es mucho pedir en ocasiones. A ver, mi querido Jaime, déjame, por cierto, Ceci, la mujer que lleva las riendas de esta nave, me dice, Vicente, no todo es fútbol. Hay buenas noticias para el deporte mexicano. Me saca una portada de la jornada. Andrea Becerra gana oro en Copa del Mundo de tiro con arco. Están poniendo en alto el nombre de México. Eso por un lado. Y por otro, el Torito Isaac del Toro gana este torneo antes de el Tour de Francia. En los Alpes suizos, Isaac del Toro se levanta con la victoria, y bueno, pues suena México allá al otro lado del mundo con ciclismo, para que vean que no todo es fútbol. Y por cierto, para que vean que no solamente la mascota del mundial, a lo mejor en un tono más ligero, para que vean que no solamente la mascota del mundial es un ganso, porque luego se sienten ofendidos los que no son de la 4T, como un ganso, lo hicieron a propósito, porque me canso ganso, ¿se acuerdan de Andrés Manuel López Obrador? Pues yo me encontré, además del ganso, me encontré a otras mascotitas del mundial. Espero que no sean de Trump. Nótese mi sarcasmo. A ver, Ceci, usted tiene el videíto. Ha desaparecido de la cancha, lo cual seguramente agradecen los jugadores y también bajo Cancino, ¿no? Mira, Rafinha para el servicio, a ver, Pablo intentaba agarrarle la media quisiera. En esa zona Gabriel, no va a pasar nada, viene Vinicius, con la mano, Vini, cancha, que Vini. Se fue la marcación en esa zona de parte del Canú. Le robó la... Con gorrita y toda la cosa, y me da gusto que la gente pues esté ocupando su mente en divertirse, en relajarse. Por eso también me sorprende que ya por quinto día la perrita de Trump sea tendencia en redes sociales, y que las perdón, ahorita platicaba con las compañeras en la línea para ingresar a Palacio Nacional. Cuidado con también un tema de machismo ahí, ¿no? Porque no dicen el perro de Trump, dicen la perra de Trump. Hay que decirlo. Algunos de los peones de Ricardo Salinas Pliego están señalando que esto es una situación planeada, pagada, y hasta nos señalan a nosotros aquí en Sin Censura de formar parte de esta estrategia contra el pobrecito de Trump, que seguramente ha de ser parte de esto que dice Claudio Ochoa en su columna del Universal, que a la presidenta le conviene que la gente empiece a ver a Ricardo Salinas Pliego como candidato en el 2030, porque solamente va a dividir a la oposición. Nosotros
como en algún momento se lo aclaré al presidente Andrés Manuel López Obrador, y a pesar de que lo dijeran con Carmen Aristegui, una señora que ya murió, por cierto, no voy a hablar de ella porque ya murió, Rosana Reguillo, que decía que Epigmenio Ibarra y su servidor éramos los que encabezábamos los ejércitos para defender en redes sociales a Andrés Manuel López Obrador. Yo sigo negando esto, niego que esto que están publicando ahora en redes sociales personajes cercanos a Ricardo Salinas Pliego, de que nosotros estamos armando esta campaña de la perrita de Trump. Nosotros no tenemos nada que ver, solamente comentamos en redes sociales. Y mi querido Jaime, no sé si le quieras entrar con esto, también está Vicente y Jaime, nada más déjenme decirles, antes de que brinquemos, porque va a pasar inadvertido y tiene que ver nada más con lo de Isaac del Toro que ganó en los Alpes. Hay que hacer honor, decir honor a quien merece, o quien honor merece. Sí, ganó Isaac del Toro y seguramente el mejor ciclista mexicano de la historia, pero en los 90, Raúl Alcalá ganó 2 etapas allá en los Alpes suizos. Durante el Tour de Francia en la década de 1990, así que hay que hacer honor. Isaac del Toro, quizá el mejor ciclista que tiene la historia de mexicana, pero también en algún momento no hay que perder que México ha tenido buenos ciclistas y que es de este país. Había tours ciclistas como en Europa y de pronto en los 70 los perdimos. Y Raúl Alcalá merece también esa distinción porque ganó por lo menos 2 etapas que yo recuerde, Vicente y Jaime. El histórico Raúl Alcalá. Y te decía, Jaime, que también está sobre la mesa estas declaraciones de Sarah Carter. Si no cooperan con nosotros, vamos por ustedes y se van a arrepentir. Dice que bajo esa premisa es la cooperación del gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Válgame Dios, pues más que cooperación suena a amenaza. Y súmale lo que publica de las Heras, la encuestadora de las Heras, que señala que va viento en popa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que incluso va por encima de la aprobación de Andrés Manuel López Obrador, sigue por encima de esa aprobación que en algún momento tuvo AMLO, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de acuerdo a esto que le pasaba a Ceci. No sé si los tenga las tablas de esta encuesta de las Heras, mi querida Ceci, a ver si las tiene, por favor, para mostrárselas a Jaime y para que quede también sobre la mesa. ¿Usted con qué partido se identifica? La acaba de publicar de las Heras, 47% Morena, 9% el PAN, 11% el PRI, 1% el PT, 4% el Verde, 4% Movimiento Ciudadano y el 21% dice que ninguno. Pero si sumamos, creo que todos juntos apenas le van llegando al 47% de Morena. ¿Qué más tiene la encuesta de las Heras, mi querida Ceci? ¿Cuál es el principal atributo que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum? Honesta, 14%. Conoce los problemas de la gente, 14%. Que es firme, 11%. Trabajadora, 11%. Capaz, 9%. Amable, 9%. Responsable, 9%. Humilde, 5%. Cercana, 4%. Confiable, 3%. Ninguno, 9%. Y no sabe, no contestó, solo el 2%. Seguimos revisando esta encuesta de las Heras, mi querida Ceci. La calificación del trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el 6%, 0, le pone 0 de calificación. De 1 a 5 de calificación, el 17%. Ya calificación aprobatoria de 6 y 7, el 15%. 8 y 9, el 36%. Y calificación de 10, el 23%. El promedio de calificación es 7.2. Por ahí de su aprobación que ha venido jalando, ¿no? En su gobierno, del 72% más o menos de aprobación. Y bueno, pues esta es una encuesta de las Heras, mi querido Jaime Hernández, que pues le generará chorrillo a los que no saben cómo quitarse ahorita la tendencia de la perrita de Trump. ¿Qué opinión tiene usted de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo? El 70% muy buena, ni buena ni mala el 11%, y el 18% muy mala. Pues son muy buenas noticias. En su momento, ¿qué opinión tiene usted del expresidente Andrés Manuel López Obrador? El 70%, por eso les decía que la aprobación a Claudia Sheinbaum Pardo sigue por encima de la que tiene o tenía o tuvo Andrés Manuel López Obrador. Para mí, revelador
que a pesar de los ataques constantes, de la estrategia de la que hemos hablado aquí, de la que se ha hablado también en la mañanera del pueblo, de la derecha contra su gobierno, sigue viento en popa, mi querido Jaime Hernández. Wow, pues es bastante. Te puse muchas notitas en la No, mesa, pero pero usted sírvase, maestro. Usted sabe que nosotros somos profesionales y no rehuimos a nada. Empiezo porque vale la pena, por esta frase de nuestra querida doña Ceci, que dice: "No todo es fútbol", depende de qué, depende de cómo asumamos, esta realidad futbolera. Ustedes saben que el fútbol es un fenómeno que se transforma, que saca a flote muchísimas cosas. El fútbol, como vuelvo a insistir, es un epifenómeno que saca a flote muchas de las cosas que llevamos ahí atascadas, sin poder un poco expresar, y el fútbol da rienda suelta a muchas de estas cosas que tienen que ver, sobre todo, con política. O sea, es inevitable. Es inevitable hablar de política y fútbol. Es un tema inevitable. Hay sí especialistas, periodistas especialistas que se quedan en el tema del fútbol, que está muy encasillado, que hablan del jugador, que si le fue bien, que su récord es este. Pero nosotros lo vemos el fútbol de distinta manera. Nosotros vemos cómo el fútbol como fenómeno social impacta, saca a flote muchísimas cosas, muchas afrentas, muchos fantasmas, muchas cosas. Y fíjense lo interesante de este mundial de fútbol, para que vean que no todo es fútbol. ¿Se acuerdan de todos estos planes de Ricardo Salinas Pliego, de Alito Moreno, de las madres buscadoras, de la CENTE, de boicotear, dejar en ridículo en México? Vaya, todo mundo estábamos preocupados porque cabía esa posibilidad, ¿no? ¿Y se acuerdan qué tan serena, qué tan tranquila estaba la presidenta de México? Cuando le preguntaron: "Señora presidenta, ¿segura que usted que no va a retirar a la gente de la CENTE de su campamento, de esta? ¿Segura que usted, las madres buscadoras?". Dice: "No, no vamos a hacer nada, no vamos a hacer nada porque vivimos en una democracia y México es eso", ¿no? Yo me quedé pensando, digo, ¿qué tanta confianza tiene la presidenta en el pueblo? ¿Qué tanta confianza tiene en estos momentos en que el pueblo sale a la calle, sale a las plazas, sale a los estadios y dicen: "Quítense, ¿eh? Nosotros queremos esto, no queremos que aprovechen este evento internacional para jodernos la vida". Y en eso pasó. El pueblo arrolló los planes por boicotear este mundial de fútbol. Ricardo Salinas de Gortari, el PRI, el PAN, todos los medios corporativos de comunicación, el Universal, Reforma, Televisa, TV Salinas Azteca, Pliego, Jaime. Salinas Pliego. Sí. Ay, perdón, siempre se me va el avión con eso. Salinas Pliego. Bueno, todos ellos intentaron crucificar a Claudia Sheinbaum. De hecho, muchos la crucificaron antes del evento. Bueno, el pueblo salió y descrucificó. Miren nada más, cuánta crucificación miren cómo está sufriendo la presidenta, mírenla, la querían crucificar y ¿Quieres miren más? A ver, esa. el video de Rocha para que siga analizando el maestro Jaime Hernández, Ceci. El video de Rocha, nuestro amigo Rocha, que ayer estaba con nosotros en la transmisión, para que vean la dictadura. Para que Sí. vean la dictadura. Échelo, Ceci, para Jaime, por favor, mientras escuchamos al maestro Jaime Hernández, por favor, para vestir, mi querido Jaime. Sí, y no, es que de verdad fue una gozada, Mira cómo baila la gente. Mira en la dictadura cómo se divierte la gente. Esto, Vicente, es arrollar los planes de boicot de Ricardo Salinas Pliego, de la derecha, del PRI, del PAN. A esto se le llama democracia viva, plena, en la que todo se permite. Y esto te da la medida de hasta qué punto Claudia Sheinbaum, al igual que Andrés Manuel López Obrador,
conocen al pueblo, tienen el pulso cotidiano de sus ciudadanos, cosa que no ocurre con el PRI, el PAN, que van camino a perder su registro, les va a ir como en feria después de este espectáculo. ¿Y qué decir de la gente que quedó en el ridículo más absoluto? Igual estos grupúsculos que se dicen madres buscadoras, que también quedaron en ridículo porque se dejaron manipular. Conclusión, quisieron crucificar a Claudia Sheinbaum y quienes salieron crucificados fueron ellos. Así es que una muestra más de hasta qué punto Sheinbaum tiene el pulso del ciudadano común. Es fabuloso este evento. Esta fotografía de verdad de Claudia celebrando con el pueblo es magnífica. Esto mata todo, mata todo. Y todos aquellos que crean que la CIA, la DEA, Estados Unidos, la derecha van a ser capaces de derrocar a Claudia Sheinbaum, están realmente orinándose fuera del tiesto. A esta mujer el pueblo la quiere y ella lo sabe. Se fue a celebrar, ¿se acuerdan quién decía? El nigromante, ¿no? Yo me hinco donde se hinca el pueblo. Esa es Claudia Sheinbaum, ese es Andrés Manuel López Obrador, es esta nueva generación de políticos que saben que sin el pueblo, nada, con el pueblo, todo. Así es que esto merece un análisis, sí, perdón, doña Ceci, usted sabe que la quiero mucho, pero a veces el fútbol, de manera inevitable, va junto con pegado con la realidad política, social de un pueblo. Y déjenme añadirles el tema, ahora sí, digamos, la parte accesoria. A mí me llamó mucho la atención, no sé si ustedes lo vieron, este pato que de repente apareció con una camiseta de la selección mexicana, pero la historia de este pato es fascinante, porque resulta ser que este pato pertenece a una señora que se dedica a vender agua en la calle. Miren, ahí va con su hijo, que es quien cuida al pato, y el pato siempre anda con ellos, y la madre anda vendiendo agua en la calle. Y este pato va y los acompaña a todos lados. Esto, ¿quién lo pudo haber inventado? Esto es parte de la realidad mexicana, de la infancia mexicana, de este niño que acompaña a su madre a vender agua en los mercados, en los semáforos, y el pato, que es la mascota, va y los acompaña. Esto dice mucho más que miles de cosas. Sí, puede parecer una parte accesoria de este mundial, pero a veces este tipo accesorias, este tipo de historias no son tan baladís, no son tan intrascendentes, ¿no? Y quisiera cerrar esta nueva ronda con una profecía, una profecía. En el año 2006 se filmó en Estados Unidos una película que se llama Idiocracy, es decir, los idiotas encabezando la democracia en Estados Unidos. Esta película, Idiocracy, ya vaticinaba que el presidente de Estados Unidos iba a ser un luchador un ex luchador de lucha libre, ¿no? Y esta película plantea que con el tiempo Estados Unidos iba a llegar a ser dominado, controlado por un idiota, sin cerebro, sin capacidad de entender, dejándose llevar por el espectáculo de la lucha libre, la frivolidad, insisto, esta película se filmó en el 2006. Han pasado tan solo 20 años. Y esta película, en muchos sentidos, es profética de lo que ha pasado porque al celebrar su cumpleaños, Donald Trump precisamente se convirtió en protagonista de estas luchas libres, su encuentro con luchadores que le rendieron pleitesía a Donald Trump, y Donald Trump como nuevo, como flamante accionista de la UFC. Miren, ahí tenemos, ayer hubo realmente la atmósfera, la meteorología no fue del todo propicia porque hubo vientos, amenaza de lluvia, pero a pesar de ello, Donald Trump pudo celebrar en la Casa Blanca con espectáculos de lucha libre,
haciendo realidad esta profecía de la película Idiocracy, es decir, cómo los idiotas se auparon al poder. Y finalmente, lo que está pasando ahora mismo en tiempo real, Israel continúa atacando Líbano, intentando sabotear el acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Las fuerzas de Israel han bombardeado la ciudad de Sutar, al sur de Líbano, y ya advirtió, Irán advirtió a Estados Unidos que deben presionar a su amigo Benjamín Netanyahu para que él cese las hostilidades, si no, no va a haber firma de este acuerdo. La tinta ni siquiera va a llegar al papel el próximo viernes. Todo parece indicar que esos son los planes de Benjamín Netanyahu. La pregunta es, ¿Donald Trump va a controlar a Netanyahu o va a permitir que vaya solo en esta aventura, realmente de que es una aventura que amenazaría la existencia misma del Estado de Israel? Uf, qué fuerte eso. Mi querido Paco, vamos en esta ronda. ¿Cómo hay información para arrancar la semana, eh? Parece que ya no nos respeta ni el fin de semana, mi querido Paco. No te escucho, Paquito. Discúlpeme, no, Vicente y Jaime, y la realidad es que este mes va a ser duro, complejo, con mucha información, porque este mes se empiezan a perfilar, primero, las renuncias de funcionarios de gobierno de todos los partidos para tener chance, oportunidad de buscar una candidatura por una diputación federal, diputación local, una gubernatura. 17 estados van a tener elecciones. Este mes va a ser definitorio prácticamente. Nos vamos a enterar por ahí del día 23, 24. Vamos a tener una definición clara de los personajes que van a luchar en los tres partidos, bueno, los cuatro mayores, pero, o seis, si incluimos al PT y al Verde, tienen que definir las candidaturas en todos los sentidos. Así que va a ser un mes muy movido, muy político, y claro, tenemos al Mundial de Fútbol. Y yo me pregunto, fíjate, Jaime decía, quisieron crucificar a Claudia Sheinbaum Pardo y crucificaron a otros. Yo entonces me pregunto, ¿crucificaron los ciudadanos, crucificaron a Ricardo Salinas Pliego? Porque en realidad, si vemos así, pues no todos los perros son iguales, ¿es cierto? Hay de perros a perros, no cualquiera puede ser el perro de Trump. Y cuando dicen la perra de Trump, tiene otra connotación, hay que aclararlo. No se trata de machismo, se trata de una connotación grosera, lépera, pero que tiene un sentido. Y tampoco podemos, en aras de respetar la inclusión, el género, cuando decimos el perro de Trump, no tiene el mismo significado ni la misma connotación que cuando decimos la perra de Trump. Y más allá del deporte, es un caso de estudio, porque un insulto en el camino al estadio y luego los insultos adentro del estadio, de pronto se convirtieron en un fenómeno viral, y son fenómenos comunicacionales que no entendemos. Seguramente cuando Ricardo Salinas Pliego salió de su casa para ir al Estadio Azteca, estaba pensando, seguro, es una especulación, supongo que es válida, seguro que estaba pensando que millones de personas, o por lo menos decenas de miles, lo iban a vitorear, era como una especie de pulso para medir su eventual lanzamiento o formalizar el lanzamiento como candidato presidencial, de momento independiente, pero seguramente con miras a buscar la del PAN y del PRI y de Movimiento Ciudadano, es decir, unirlos a todos juntos, y nunca pensó que habría un detonante que lo mostraría como es cuando caminaba y le dicen, ahí va la perra de Trump. Así que
De pronto fue una explosión de esos fenómenos sociales que no entendemos, que no entendemos. Así que yo digo, algo está pasando en el país que no entendemos. Por ejemplo, en las fotos va con su esposa, ¿sí? Y imagínense esa mujer que cuando lo pide lo sale a defender. De pronto que haya un hashtag que es el pulso de las redes sociales, que se haga tendencia y que diga la perrita de Trump. ¿Por qué pegó tanto? Tenemos que preguntarnos. ¿Qué daño le puede hacer si no es que prácticamente ya lo relegó a estar en su televisora y a seguir golpeando a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo? Yo creo que la respuesta está en la caricatura del maestro Rafael Barajas. Creo que es de Rafael Barajas el Fisgón o de Hernández. No sé si sea de Hernández. Es de Hernández, perdón. No se vaya a enojar José Hernández. De Hernández, Paco. Mira, ¿cómo se atreven los zurdos de mierda y las putonas del bienestar a insultarme? Pues es que es una respuesta a los insultos de Salinas Pliego, Paco. Por ahí veo la respuesta a lo que estás planteando. No, claro, Vicente y Jaime, no, claro, pero lo que quiero decir es, o trato de explicarme es, saben, de pronto hay una chispa, cualquiera, una chispa, sí, ha sido grosero, pero nada había pasado, pero de pronto hay una chispa y los memes hacen el resto. Claro, es un insulto machista que de pronto en algunos momentos tenemos que reprobar, pero le queda a la medida. Ha sido grosero, lépero, misógino, violento, ha incitado a armarse a este país, ha instigado golpes contra la presidenta Claudia Sheinbaum, lo hizo contra el presidente López Obrador, ahora contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y eso cuenta la historia de lo que está pasando en este mundial, y no vamos a recordar si a lo mejor quién ganó qué partido. No vamos a saber qué pasó, pero vamos a saber quién es la perra de Trump. Vamos a recordar cuando le dijeron, me saludas a tu madre. Eso es lo que marca un evento, lo que marca una persona y lo que te marca, en este caso, para el futuro electoral mexicano. Se nos va a olvidar que había gradas vacías, a butacas plegadas, o incluso que Loret dijo que iba a ser un mundial para narcos y los narcos estaban seguramente ahí adentro porque pudieron pagar para eso en los asientos más importantes. Pero este insulto le va a durar a Salinas Pliego para toda la vida. Ni siquiera nos vamos a recordar que había 80,000 personas en el Estadio Azteca. Pero estos insultos van a quedar para la historia y para la historia política de este país, Vicente y Jaime. Pero mira, nada más antes para cambiar un poco de tema de esta perra de Trump, para contar la historia, ¿qué pasó con Sara Carter? ¿Qué hizo que la Casa Blanca de pronto, a través de la oficina de la Casa Blanca para la política de control de drogas, de pronto regrese con algo que se supone que están trabajando? Y le dé una palmadita al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al mismo tiempo le aplique un par de garrotazos, ¿sí? Le dice que lo que vimos en las declaraciones que pasaste, que no pudimos tener la traducción, pero ella lo decía, cooperación como nunca, cooperación, pero en la entrevista hay cosas muy curiosas porque dice, nosotros le decimos hagan esto y lo hacen, y se olvida que verdaderamente este gobierno está trabajando aparte, colaborando con ellos, y es una entrevista agresiva, son declaraciones agresivas, porque México nunca ha negado cuando colaboran con ellos, pero de pronto viene a decir, el presidente Donald Trump dice que va a ir contra ellos y va contra ellos. Es una advertencia, amenaza, que sí, siempre tenemos que tener en cuenta, pero ¿por qué lo hacen? Yo tengo una explicación, Jaime seguramente tiene la suya, tú la tuya. Decimos, pues porque parece que va en serio el convenio con Irán. Y si no tienen a Irán, ¿a quién van a atacar? ¿A quién van a golpear?
Pues al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. Lo van a golpear con amenazas. Vamos a ir atrás de tus funcionarios si no cooperan, ¿eh? Sí, es la forma que Donald Trump ha actuado y se ha comportado desde que llegó a esta segunda ocasión al poder. Es una forma tramposa, mentirosa, para ocultar tantos problemas que tiene. Esta derrota dolorosísima para Estados Unidos debe ser con Irán. Querían abrir el estrecho de Hormuz. Lo van a reabrir con 300,000 millones de dólares, que esa es la carta de intención. Ni Barack Obama le dio tanto a Irán como Donald Trump. Por lo menos 30 veces ha cantado el triunfo por aplastamiento contra Irán. Y resulta que Irán sale indemne de todo esto. ¿Cuántas veces nos ha dicho Trump que destruyó a la Fuerza Aérea, que destruyó a la Armada de Irán? Y resulta que Irán sale para decir, hemos ganado. Y estos son los 14 puntos para llegar a este acuerdo, como lo dice Jaime, el viernes próximo, si Benjamín Netanyahu y Ben-Gvir, el secretario de guerra del gobierno de Israel, no dicen otra cosa. Pero Irán sale como el primer país en el mundo, el primero, que derrota abiertamente, claro, está la guerra de Vietnam, pero que derrota cuando parecía un país muy pequeñito, cuando parecía que todo estaba en contra, sale para derrotar a Estados Unidos. Hay que verlo de esa forma. Entonces, si esta derrota se confirma el próximo viernes con la firma del acuerdo, pues es un acuerdo prácticamente de capitulación de Estados Unidos. ¿Qué le va a quedar a Trump? Y lo digo con mucha responsabilidad. Solo nosotros, Vicente y Jaime, solo México. Por eso las declaraciones de Sara Carter ayer, primero dándole una palmadita a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, estamos cooperando, estamos haciendo todo bien, pero si no colabora, los vamos a joder, ¿eh? Los vamos a los funcionarios que queramos. Así que hay un sentido de que el triunfo de Irán puede ser un detonante para presionar de nueva cuenta a México, Vicente y Jaime. Así es. Oigan, nada más por no dejar. Ganaron los Knicks de Nueva York el campeonato de la NBA y disturbios, rompieron todo a su paso en la supuesta celebración. Y alguien decía en redes sociales, hay niveles, ¿no? Ganó Japón, o no sé, después del partido de Japón, la afición japonesa, no he seguido el mundial, para serles sincero, la afición japonesa sale a limpiar, a levantar su basurita, ¿no? Y ves lo que pasa en Estados Unidos, eso, a la torre. Que vaya diferencias de visión, de cultura, de sociedad, ¿no? Qué lamentable que en una celebración pues se salgan las cosas de control como se han salido en Nueva York, en donde hasta autobuses escolares se llevaron entre las patas, si me permiten esa expresión, pero nada más por no dejar. Y estoy viendo cómo muchos están torciendo todo con tal de ganar puntos, ¿no? En la prensa corporativa, mi querido Jaime, estas declaraciones de Sara Carter son eh, la carnita del día, mi querido Jaime. Sí, es muy interesante abordar este tema y ver, bueno, es que es inevitable. Yo tengo que abordar este tema un poco tratando de destriparlo, porque desafortunadamente en México los noticiarios al uso consignan solamente las frases de que si no pueden ustedes, ya saben, esta eterna amenaza que sobre todo se ha acentuado desde la llegada de Donald Trump, con la famosa doctrina Monroe, que ahora se le llama Don't Roe, en alusión a Donald Trump. Ayer estaba releyendo este libro que yo lo recomiendo mucho, es fabuloso. Se llama Los carteles no existen,
de Osvaldo Zavala. ¿Quién es Osvaldo Zavala? Osvaldo Zavala es un mexicano que nació en Ciudad Juárez, Chihuahua. Estudió y hoy es profesor de literatura y cultura latinoamericana en the College of Staten Island y en del Graduate Center de la City University de Nueva York. Entonces, tiene varios libros, entre ellos Volver a la modernidad, Genealogías de la literatura mexicana, La guerra en las palabras, una historia intelectual del narco en México, etc. Pero este libro no tiene desperdicio. No tiene desperdicio, entre otras cosas, porque nos habla de cómo en el 2012, desde el 2012, cuando estaba Calderón, fíjense cómo se titula el capítulo: La invención de un enemigo formidable. Aquí Osvaldo Zavala narra cómo bajo presión de Estados Unidos y por necesidades inmediatas ¿cómo se llama? Felipe Calderón, que sabía que había resultado ganador por un fraude electoral, necesitaba imperiosamente la guerra contra el narco, se alía a Estados Unidos y hacen explotar esta historia que convierte a México en una fosa común. Pero este libro es un viaje a lo largo del tiempo, desde la década de los 70, cuando nacen los cárteles, y cómo los cárteles se convierten en una razón de ser del dominio de Estados Unidos, de México en particular y del hemisferio occidental. Es fabuloso, lo recomiendo muchísimo. Los cárteles no existen. El título es muy provocador, es un tema que dará debate, pero básicamente sostiene que los cárteles, los capos de la droga han sido inflados por Estados Unidos para darles el pretexto de intervenir militarmente en México y en América Latina. Qué curioso, ¿no? Que estas declaraciones de Sara Carter justamente se inscriben en este contexto. Ya desde ayer, mientras conversábamos mi amigo Paco Cruz y yo, de que se había puesto ya un fin a la guerra en Irán, el secretario de guerra, Pete Hegseth, anunciaba que a partir de hoy van a poner mayor atención en los cárteles de la droga en México y en América Latina. Es decir, van a cambiar de estrategia. No les funcionó Irán, les funcionó Venezuela, no les funcionó Irán, de donde salieron con la cola entre las patas, a pesar del pataleo de Israel. Y ahora necesitan necesariamente mantener ese estado de guerra permanente que es voraz. ¿Y por qué necesitan mantener ese estado de guerra permanente? Porque la economía de Estados Unidos es una economía de guerra. Se basa en lo que se conoce ahora como el keynesianismo militar. Las principales industrias, las que generan la mayor riqueza y producción del Producto Interno Bruto, son la industria militar, las que producen aviones de combate, el famoso, la cúpula de Invencible, que luego resulta de que Irán les ha dicho: sí, ustedes con su cúpula de acero, con sus aviones imbatibles como los F-35, los iraníes con pocos recursos y mucha inteligencia e imaginación han conseguido desmantelar ese mito del poderío militar de Estados Unidos. Qué admirable papel ha jugado, qué favor nos ha hecho Irán a todos nosotros al exponer, al desnudar a Donald Trump y a Israel con sus intenciones de expansión en Oriente Medio para convertir a Israel en el único poder dominante y también transformar el mundo, la economía del mundo, en una industria militar que no cesa. Vamos a tener guerra. Cuando no es en Irán, va a ser en América Latina. Cuando en América Latina, en África. Cuando en África, en Asia. Y así nos la vamos a llevar. Por tanto, yo creo que este libro, lo recomiendo muchísimo, demuestra también hasta qué punto muchos escritores, y aquí excluyo explícito, porque yo conozco la obra del maestro Paco Cruz, excluyo a Paco Cruz, porque los libros del maestro Paco Cruz son un estudio detalladísimo de la política, sus vínculos con el narcos. Es una radiografía que hace espléndida el maestro Paco Cruz. Yo creo que es de los pocos escritores serios que hablan de narcotráfico, pero
su implicación con el PRI, todo lo que el narco hizo durante el PRI, que se convirtió en una criatura del PRI, y luego el PAN la rescató, la hizo crecer para incendiar el país, y de todo eso se está aprovechando hoy y se seguirá aprovechando Estados Unidos. Así es que yo la recomiendo mucho, pero voy a acabar con una anécdota que a veces ilustra mucho de lo que hay detrás de todo esto. No me gusta utilizar nombres propios, pero lo voy a tener que hacer para que se entienda con claridad lo que estoy tratando de decir. Hace no mucho, la esposa de Jesús Esquivel, que es autor de varias obras del narcotráfico, ellos viven en Washington, D.C. Bueno, viven en Maryland, pero me decía Carmen, la esposa de Jesús Esquivel, Jaime, tengo mucho miedo por lo que le pueda pasar a Jesús, porque escribe libros de narcotráfico. Y ya me quedé, Carmen, pero tu marido vive en Washington, digo, viven en Maryland, ¿qué les puede pasar? No, es que son muy, muy arriesgados los libros que escribe Jesús Esquivel, me da mucho miedo. Y entonces yo no quise entrar más en el debate con ella, porque estaba, según ella, muy angustiada por su esposo. Y recordé la historia de otros periodistas que, estando dentro de la trinchera, en zonas de batalla, como Miroslava Breach de La Jornada, a quien asesinaron, como Javier Valdés de La Jornada, a quien asesinaron, porque justamente Javier Valdés y Miroslava Breach eran dos periodistas, y así como ellos hay muchos más cuyos nombres no conocemos, pero que han fallecido bajo la mira de los cárteles de la droga que se expandieron, ¿no? Eso sí, realmente han corrido peligro, y no personajes que han vivido de la novela o de la ficción narca como Anabel Hernández, todos estos personajes que han vivido, han usufructuado mucho también esta cultura de la narcoliteratura, la llamada narcoliteratura. ¿Cuánta gente no se ha beneficiado de esto? Este tipo, que el autor de La Reina del Sur, ¿cómo se llama? Que era reportero de televisión española, Arturo Pérez Reverte. Arturo Pérez Reverte, que escribió este libro de La Reina del Sur, de la cual se beneficiaron Arturo Pérez Reverte, Kate del Castillo. No. La narcoliteratura, el cine narco, las telenovelas narco, pues son precisamente parte de este relato que ha amplificado la famosa versión de que México es un estado fallido. ¿Estado fallido? Pueden decir con certeza, con seriedad histórica, científica, metódica, los señores como Donald Trump, como Pete Hegseth, como la señora Sarah Carter, pueden decir en serio que México es un estado fallido cuando ha roto todos los niveles de detención de delincuentes, expulsión de líderes capos, toneladas de incautación de fentanilo, heroína, todo. El Estado mexicano ha prevalecido. Gracias a personajes, eso hay que decirlo, como la presidenta Omar García Harfuch, que es amigo, muy amigo del maestro Paco Cruz. Y entonces yo creo que esto merece un debate en serio. Yo por eso recomiendo esto. No es para descalificar toda la obra que se ha escrito sobre los cárteles, es para adentrarnos en cómo esta historia de los cárteles le ha permitido a Estados Unidos crear un enemigo formidable para imponerse así sobre la soberanía de naciones como México, sobre naciones como Venezuela. No hay que olvidar cómo empezó la historia de Venezuela, presentando a Nicolás Maduro como el jefe del cártel de los soles. Así es que merece mucho la pena siempre analizar los dichos, sobre todo los de Sarah Carter. A mí me parece que Sarah Carter está repitiendo como lorito lo que su jefe dice. ¿Por qué? Porque el interés es seguir impulsando la intervención de Estados Unidos en México, sobre todo ahora que se les ha acabado la guerra en Irán, queridos amigos. Discúlpenme, iba a hablar a señas, Jaime, pero como descubrí que el público sí entiende, pero tú no, entonces
me arrepentí de hablar con el lenguaje de señas, que eso sí sería inclusivo. Eso sí sería inclusivo, no en otras cosas, ¿va? Pero déjame, es que Jaime tocó un tema muy interesante. No voy a hablar de mí porque mis libros ahí están. El problema con el narco en México es que de pronto hubo hay una generación de escritores que escriben en el escritorio. Sí, que escriben con documentos o de la DEA o de la Fiscalía General de la República. Ahí le has dado, ahí le has dado, maestro Paco, ahí le has dado. Eso es un problema grande. Yo siempre les digo, yo vivo en tierra caliente, aquí hay narcos en serio. Y yo sé con quién van las personas a arreglar los problemas, no van a la presidencia municipal, no van con el juez de paz. Yo sé con quién los arreglan. Y una cosa es escribir desde el escritorio y decir, es que este documento de la DEA dice esto, es que este testigo protegido de la DEA dice lo otro. Lo otro es vivir a donde se produce, vivir a donde está y saber lo que está pasando. Yo vivo en una zona donde confluye el narco en 3 estados, el Estado de México, Guerrero y Michoacán. Y aquí convivo con ellos todos los días. No son mis amigos, no son mis cuates, no son nada. Simplemente vivo en esta zona en la que ellos operan, a donde ellos ocupan gente y sé con qué relaciones, porque como en todos lados, una cosa lleva primero a un chisme, primero a un rumor, luego un chisme y luego a todo lo que significa el narcotráfico. Así que hay que tener mucho cuidado, como dice Jaime. Para mí el problema empezó cuando la gente empezó a sentarse y a decir, tengo todos los documentos del gobierno, todos los documentos del gobierno, así que este es el narco, o tengo todos los documentos de la DEA, y esto dice la DEA, y yo a veces me pregunto, bueno, ¿y a dónde vives? ¿A dónde trabajas? No, pues en la Ciudad de México, o en Guadalajara, o en Monterrey, o en Sinaloa, y cuando a mí me preguntan a dónde vives, yo digo, pues yo vivo en el corazón de la tierra caliente, ¿sí? Vivo sin protección, sin nada. Mi puerta abierta siempre para quien venga a platicar conmigo. Ya saben que pueden entrar, pero no es un tema sobre nosotros. Algún día platicaremos sobre eso, pero Jaime tocó un tema muy importante. Estados Unidos y su estado de guerra. Déjenme decirles, Estados Unidos ha vivido solamente en paz, menos de 25 años, menos del 10% de sus 250 años de historia. Ha vivido en guerra permanente. Ha transitado Estados Unidos el 90% de su existencia como nación, como Estado, en situaciones de conflictos armados. La doctrina Monroe no es una casualidad. Ese es Estados Unidos, un país en guerra. Y si se contabilizan algunas cosas, en total 22 años solamente Estados Unidos no ha participado en algún conflicto armado, de 250 años. En un conflicto armado, guerra formal, intervención militar, siempre hay de todo. Por eso ahora que aparentemente están llegando a un acuerdo, a una recapitulación con Irán, necesitan algo más, necesitan mantener amenazado al mundo. Y en este caso, pues nosotros somos el blanco perfecto. ¿Por qué? Por el número de mexicanos que viven en Estados Unidos, el número de migrantes que hay en Estados Unidos. Así que podemos seguir la historia de Estados Unidos en 225 de 250 años, en el número de guerras, intervenciones y lo que sea, misiones encubiertas de la CIA, de la DEA, de inteligencia, guerras no declaradas. ¿Quién está? Laos, Vietnam, Corea. Lo de Laos es una locura porque estaba leyendo la semana pasada, Jaime, que hoy todavía es el país al que no se ha declarado la guerra per cápita, en el que Estados Unidos ha lanzado más bombas que en la Segunda Guerra Mundial. De todos, per cápita, por número de habitantes. Y por años, Laos nunca supo quién lo bombardeaba, que es lo que pretendía en su primer periodo Donald Trump. Parece que se nos cortó Vicente, que ya está dentro del Salón Tesorería, pero el uso de la fuerza militar
es una constante en el gobierno de Estados Unidos, no es Donald Trump. Hay que ver nada más a cuántos países bombardeó Barack Obama, por lo menos 7 hasta donde recuerdo, y cada presidente lo vamos viendo, necesita, Estados Unidos es una maquinaria de guerra. Recuerden, para el año que entra, pidió nada más 1.5 billones de dólares de presupuesto. Vicente, ¿cómo estás? Ya estás adentro de Palacio Nacional, del Salón Tesorería. No te escuchamos, Vicente. Pero bueno, Vicente está ahí adentro. A ver si nos escuchas, Vicente. Como que no nos escuchas, Ceci. Sí nos escucha. Ah, Pero no sí te nos escuchamos a ti. escucha. No, no te escuchamos, Vicente. Salió en unos momentos, se enlaza de nueva cuenta y ya saben que adentro del Salón Tesorería de pronto agarra bien, pero uno, Jaime, está muchas veces en el centro de la Ciudad de México, yo menos, pero he estado muchas, y es difícil a veces que haga. Ahora sí te escuchamos, Vicente. A ver, mi querido Paco, Ya, mi querido ya. Jaime, Ahora estamos sí. en Te primera escuchamos. fila. Estamos en primera fila para esperar a la presidenta en cualquier momento. Creo que va a ser interesante la respuesta ante esta situación, aunque creo que le va a apostar a la cabeza fría, a la operación Calimán, como siempre lo ha hecho la presidenta, y no hace mal, no Sí. hace mal en precisamente no caer en provocaciones. Hablando de provocaciones, ¿ya viste la foto de Alfaro con Pablo Lemus, mi querido Paco? Regresó Hablando de, Alfaro. hablando de narcos que fueron a la Azteca, Pablo Lemos fue. No, deja tú, regresó el exgobernador de Movimiento Ciudadano. eh, y fíjense, andan presumiendo en redes. Pablo Lemus dice, me dio mucho gusto platicar con el exgobernador Enrique Alfaro Ramírez. Nos echamos una torta ahogada, conversamos de política, de la familia, pero sobre todo de fútbol, del mundial y de la invitación que le hicieron para seguir en el mundo del deporte allá en España. Me alegra verte feliz y disfrutando esta nueva etapa, Enrique. Te deseo lo mejor. Abrazo. Y no platicaron del Mencho, del desmadre que dejó el exgobernador en Jalisco. Pregunto porque acuérdense, desde las, eh, los hallazgos en el rancho Izaguirre, pues muchos nos preguntamos, ¿y qué tendrá que decir este señor que anda de director técnico por allá en España, mi querido Paco Rigo? Nomás por no dejar. Sí, recuerden, aquí lo hemos dicho, Enrique Alfaro Ramírez dejó una estructura criminal, o creó y heredó una estructura criminal en el gobierno de Chihuahua, una estructura criminal que controlaba el crimen Jalisco. organizado. Discúlpeme, en Jalisco, sí. Dejó una estructura criminal en Jalisco, y, y controlaban el narcotráfico, la extorsión, el secuestro, todo esto. O sea, el gobierno de Jalisco con Enrique Alfaro, pero desde antes, desde 2011 controlaban al cártel Jalisco Nueva Generación, Vicente y Jaime. Así que sería interesante que Pablo Lemus Navarro nos explicara o nos dijera cómo están esas estructuras criminales en Jalisco. Yo ya saben, antes de que nos gane la presidenta, arroba Paco Cruz Jiménez en X, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y a las 5 de la tarde mis videocharlas cruzadas en el canal de Julio Astillero, y para que tenga Jaime tiempo de una reflexión y de decirnos que de 1 a 3, no apto para cínicos, Vicente y Jaime. Así es, mi querido Jaimito, vamos a cerrar contigo antes de que llegue la presidenta. Sí, el presidente Donald Trump ya viaja en estos momentos a Ginebra después de presenciar el espectáculo de sus luchadores. ¿Cómo se parece Donald Trump? ¿Cómo se quiere parecer Donald Trump a los antiguos emperadores de Roma que después de disfrutar las peleas entre los luchadores ahí en el Coliseo Romano, entre los gladiadores, se daban sus festines? Así Donald Trump y va a celebrar la firma del acuerdo de paz con Irán el mismo día en que Israel le sigue diciendo a Donald Trump, ni creas que nosotros nos sentimos vinculados con este acuerdo de paz. Y las declaraciones del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, que dice que a partir de ahora van a enfocarse
su departamento de guerra en los cárteles en América Latina en general. Los espero a la 1 de la tarde con mi compañera de vida, la periodista Lourdes Salas, mi ideólogo de cabecera y editorialista estrella infinitamente superior a los Riva Palacio, Loret de Mola, Héctor de Miauleón, todos estos, Diego Batusay. Los espero a la 1. Un abrazo a los dos, queridos amigos. Así es, estamos esperando que llegue en cualquier momento la presidenta, pero oye, vaya que si están con todo en esta estrategia algunos medios, ¿no? Ahora sacan un abucheo a Clara Brugada por haber llegado tarde a un evento, sacan que la presidenta le sacó la vuelta a las manifestaciones en Zacatecas. O sea, todo está mal. De acuerdo a la visión de algunos medios, todo está mal en el país. Yo creo que deberían de darse la vuelta al FanFest, al Zócalo, para que vean cómo se divierte la gente y le bajen un par de rayitas, un par de claras, no, ¿cómo? Un par de yemas a su chocomil, mi querido Paco. No, Vicente, a ver, fíjate, y ahora debemos esperar que sea peor. Les falló todo lo de lo del día 11, el jueves de Corpus. Les falló, fracasaron, apuntaban de que prácticamente no habría mundial, que no habría nada, que este país se le iba a caer en pedazos a Claudia Sheinbaum Pardo. Yo aclaré muy bien, dije, es que el día 11 era una fecha clarísima por lo que representa el jueves de Corpus de Luis Echeverría Álvarez, asesinato de estudiantes. Ese día intentaban, y lo dijo la presidenta, también intentaban o provocaban al gobierno para que la policía lo reprimiera y pudieran colocar la imagen de Claudia Sheinbaum Pardo entre el asesino Gustavo Díaz Ordaz, el del 2 de octubre del 68, y el asesino Luis Echeverría Álvarez, el de los halcones del 11 de junio de 1971. Les falló toda la estrategia, estuvieron semanas insistiendo que no habría mundial. La gente lo dijo claramente. Ahora se desdicen, dicen que nunca dijeron que iban a boicotear el mundial. La verdad es que ellos dijeron, si no hay arreglo, no habrá mundial. Todos los de Ayotzinapa, todo mundo le apostó al colapso del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo y por ende el gobierno de Clara Brugada Molina en la Ciudad de México. Imagínate, Jaime, imagínate, Vicente, que de pronto fracasan todo eso. Tienen que buscar algo nuevo. Y ese algo nuevo no quiso ir la presidenta tal porque tiene miedo a los abucheos. Que le pregunten a Salinas Pliego si es cierto. Oigan, por cierto, estaba viendo como última hora hace un rato en las redes que el Reino Unido prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. La medida entrará en vigor a partir de la próxima primavera. El primer ministro de Gran Bretaña anunció precisamente esta prohibición para los menores de 16 años a las redes sociales, algo que se suma a lo que ya había hecho Pedro Sánchez en España y este debate que también se tiene que dar en México, mi querido Jaimito. Sí, y esto tiene que ver muchísimo con este aluvión de historias que tienen que ver con la generación Z, que muchos han dicho ya que la generación Z es la más estúpida, la más ignorante, la más desinformada, la que llega a la universidad sin saber escribir bien, tienen serios problemas para escribir, tienen serios problemas para entender lectura de un libro, de hacer un análisis, y todo está conectado con las redes sociales por el fenómeno del scrolling que le llaman, de ir subiendo las historias como hacen en TikTok, este fenómeno de la inmediatez, de que realmente hace daño tremendo en los cerebros de estas nuevas generaciones, porque no les impide fijar el conocimiento, el buen conocimiento. En fin, yo creo que este es un fenómeno que no se puede abordar en un simple comentario, es un fenómeno que atrae la atención y realmente está pues preocupando a psicólogos, a psiquiatras, a educadores, y yo creo que en México ya tiene que darse este debate
porque ciertamente la educación, las nuevas generaciones están experimentando este deterioro de sus capacidades cognitivas. Antes a nosotros, la generación nuestra, hablo del maestro Paco y yo, pues no había aplicaciones, no había Facebook, no había TikTok, no había teléfonos inteligentes, todo era patita, todo anotado, todo era lectura, y cuando uno anota, cuando uno escribe a mano, el conocimiento se fija, se queda ahí, pero ahora ya casi nadie escribe, todo están en las pantallas, etcétera, etcétera. ¿Y te acuerdas que en la escuela nos daban clases de taquigrafía, de mecanografía? No, yo me acuerdo, a mí todavía me tocó eso, mi querido Jaime, mi querido Paco. Había escuelas que formaban a taquígrafos, a mecanógrafos, a taquimecanógrafos y taquimecanógrafas. Había esas escuelas y había clases para arreglar la letra, ¿no? Había clases para todo, pero déjenme decirles que el ejemplo de Gran Bretaña, de España, hace rato China ya restringe el acceso. Sí. Okay. Hace rato, Jaime, China ya prohíbe y restringe los dispositivos móviles o celulares para los menores de edad. Hay un sistema obligatorio que aparece en las computadoras también, modo para menores. Y hay en China un toque de queda nocturno, así se llama. Los menores de 18 años tienen prohibido el acceso a Internet de las 22 horas o las 10 de la noche a las 6 de la mañana en cualquier dispositivo móvil. Y luego hay límites diarios de tiempo. El tiempo de conexión está regulado por grupos de edad. Los menores de 8 años pueden estar 40 minutos máximo en Internet. Entre 18 y 16 años, 60 minutos. Y 16 a 18 años, 2 horas. Y los videojuegos en línea están restringidos a un máximo de 3 horas a la semana. Así que ya hay un movimiento grande por entender qué está pasando. Y yo decía hace rato, teníamos clases de caligrafía, Jaime, para mejorar la letra, y eso es real. Yo lo he probado muchas veces. Yo sigo haciendo mis apuntes a mano. Ustedes saben, yo trabajo con fichas. Ahora las digitalizo, pero primero hago mis trabajos sigo usando fichas. Así que yo estoy convencido de que cuando escribes algo de puño y letra, se te queda, se te graba. Tiene dos vertientes. Una, memorizas. Pero segundo, comprendes lo que estás escribiendo. No necesariamente es así, pero sí te va obligando a entender lo que estás escribiendo. Si lo estás escribiendo mal, hay algunos como yo que tenemos una letra horrenda porque la caligrafía nunca pegó, pero eran siempre otros tiempos. La tecnología nos va a obligar a repensar con esta generación que no sabe leer ni entender. ¿Qué está pasando con Internet? Yo sí soy de la idea que a los niños, sobre todo, a los menores de edad, no sé, de 16 años hacia abajo, Jaime, debería restringirse, pero lo más que se pueda. ¿Por qué? Porque vamos a formar generaciones de jóvenes que no entienden, que no comprenden, que son incapaces de analizar lo que está ahí si no son videojuegos. Son buenísimos para ver al enemigo que viene como a 50 metros atrás, pero son incapaces de comprender y de elaborar un párrafo escrito, Jaime. Sí, ahorita me acordé de esta película Wall-E, no sé si la han visto, Wall-E, que son seres que se la pasan pegados a las pantallas, engordan, se la pasan sentados pegados a las pantallas, convertidos en potato couch, o como se llama, en patatas de sofá, porque no mueven, no hacen ejercicio, se la pasan frente a la pantalla. Eso está haciendo un daño tremendo a las nuevas generaciones. Pero, insisto, este es un debate que tiene que ser a fondo y tiene que ser muy extenso, porque además se da en un contexto bastante inquietante, porque hoy más que nunca han salido a flote problemas que tienen que ver con el síndrome de falta de atención, el TDAH, todas esas enfermedades, el autismo, todo esto.
Así es que tenemos que realmente repensar el modelo educativo que nos han impuesto las grandes corporaciones como Apple, que vive de eso, de vender sus iPhones, sus computadoras, y que han generado, vean ustedes cualquier escena en cualquier restaurante de México. Cuando llegan las familias, ¿qué es lo que hacen? Cada quien saca su iPhone. A mí me cuesta mucho trabajo cuando salgo a pasear a mis perritos a Ciudad Universitaria. Los estudiantes literalmente, Paco, van caminando así, caminando mientras van viendo su iPhone. Y dices, pero ¿cómo pueden caminar al mismo tiempo y estando viendo una película, escuchando una música o platicando con alguien? Se van a caer. No, no, no. Y tienes que llamarle la atención para decirles, oye, voy en tu ruta, no vayas a chocar conmigo. Es impresionante la adicción que han generado estos nuevos medios de comunicación. Fíjate, Jaime, a propósito de eso voy a decir, es que el fin de semana, ¿no? Hubo un accidente terrible con una influencer allá en Brasil, y esos son problemas de eso. Fue a un salto de esos, ¿cómo se llaman? Bungee, a saltar en cuerda, y de pronto la tiran, porque además está el video en vivo, la tiran y salta sin cuerda, pero son las prisas por imponer un... Bien, también.